Gloria a Dios. Bueno, quiero hablarle, hermanos, acerca del ministerio angélico que tenemos a nuestro favor. Y decirle que cuenta mucho las acciones que nosotros tomamos. Súbale un poquito a las mains, hermano, a las mains, por favor. Las acciones que nosotros tomamos para hacer la obra de Dios y para que se desarrolle lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Dice ahí el versículo 5, que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y está hablando del Señor Jesucristo, cuando Él fue resucitado, cuando Él nació de alguna manera de la sepultura para resucitar con poder, con autoridad. Dice ahí, yo seré padre para Él y Él será hijo para mí. Y entonces dice de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces hay una raza, vamos a decir, unos seres que son ángeles, que son seres espirituales y que ellos actúan en el mundo espiritual, actúan a favor nuestro, actúan conforme a nuestras acciones, actúan de parte de Dios. Los ángeles son para adorar al Señor o para servirle al Señor Jesús. Diga conmigo, para servirle al Señor Jesús. Para servirle. No me tome por hereje cuando digo que nosotros somos Jesús. Nosotros somos Jesús. No me tomen por hereje porque no estoy diciendo que nosotros somos los que el primogénito o el unigénito de Dios. Cuando digo que nosotros somos Jesús es porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Él es la cabeza. Ahora me bájale poquito, hermano. Él es la cabeza, amén. Él es la cabeza del cuerpo. La Biblia dice que Él es la cabeza del cuerpo. Es decir, que el cuerpo y la cabeza son uno solo. Si tú te llamas Juan, si tú te llamas Pedro, si tú te llamas Jacobo, tu cabeza no tiene un nombre y tu cuerpo otro. Tú eres el mismo. Así es Cristo Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y por eso nosotros somos Jesús. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice la Biblia. Es decir, que al mundo de las tinieblas le llama Belial y a nosotros nos llama Cristo. No estéis unidos con los incrédulos en un yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Es decir, nos llama Cristo a nosotros. Por eso no me tome por hereje cuando digo que nosotros somos Jesús. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y los ángeles son traídos para servir. La palabra, ahí donde dice adórenle, todos los ángeles de Dios, está diciendo sírvanle todos los ángeles de Dios. Es decir, que nuestro servicio a Dios es una adoración. Si usted me preguntara y me dijera, pastor, ¿y cómo le hago para servirle a Dios? Sírvale a Dios, mi hermano. Sírvale a Dios con todo su corazón. Su servicio en cualquier área que usted le sirve a Dios es una adoración que le está dando al Señor. Esa es la verdadera adoración. Entonces hay un ministerio angélico que ellos obran en el mundo espiritual. Dice el versículo 7 que de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus. Ellos son espíritus, son servidores de Dios, son espíritus. A sus ministros dice que llama de fuego. De ellos dice llama de fuego. Son los que obran a nuestro favor. Ahora el versículo 13 dice, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces dice, ¿no son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Es decir, que como la palabra que compartió nuestro hermano es una realidad, mi hermano, y el mundo estará viviendo cosas negativas. El mundo, mire, mi hermano, una pandemia, el mundo se alborotó. Pero eso no es nada. ¿Por qué digo que no es nada? No estoy poniendo en menos aquellas vidas que se perdieron y aquello que se sufrió en el mundo. Pero
¿Cuál es el porcentaje realmente que partió de esta tierra a causa de la pandemia? Es un porcentaje mínimo. Yo creo que no llegó ni al 1% siquiera. Es decir, que si en la tierra hay, ¿cuántos había ayer? 6 billones, 7 billones de personas. No los conté bien, pero 6, 7 billones de personas. No murió el 1%, mi hermano. No murió. No, la cantidad no fue tanto. Tal vez fue el 0.001% de la población que partió. Pero la Biblia habla de los juicios de Dios cuando la tercera parte de la tierra va a perecer. ¿Cuál es la tercera parte? Mire, 33%. Si esta pandemia no llegó al 1%, ¿se imagina una dificultad en el mundo donde muere el 33% de la población mundial? Eso es más que las guerras juntas todas en el mundo que han pasado. Pero hay una confianza que nosotros debemos de tener, y es en el Dios que tenemos y en el Dios que le servimos. Y ellos, los ángeles, son espíritus enviados para ministrarnos, para servirnos a los que heredamos la salvación. Dice el versículo 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Espíritus enviados para servirnos. Ahora, lo que yo quiero decirte es que esos espíritus, esos ángeles, ellos actúan en base a las acciones que tenemos y a las palabras que decimos. Es decir, que cuando yo vengo al reino de Dios, yo ya estoy marcado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los ángeles lo que miran en nuestra vida es luz. Nuestros espíritus, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nuestro espíritu se encendió. La Biblia dice que nosotros resucitamos. Nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, estando apagados, estando en oscuridad. Él nos dio vida y nuestro espíritu se iluminó. En medio de un mundo de oscuridad hay espíritus iluminados, como las luciérnagas que habitan en el bosque. Entonces somos un pueblo que es luz, y los ángeles están enviados para ministrar a esos que tienen luz, a esos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, a esos que recibieron la vida de Dios. Pero esos que recibimos la vida de Dios necesitamos tener fe y accionar en la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque los ángeles van a actuar basado en lo que decimos y basado en lo que hacemos. Es decir, que alguien puede estar con luz en medio de la oscuridad, pero si no hace nada, si no dice nada y no hace nada, los ángeles van a estar esperando que Él actúe, que Él diga o haga algo, porque eso será una señal para sus vidas. En el libro de Josué, vaya conmigo al libro de Josué. En Josué capítulo 5, dice el versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Dice que sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y lo primero que quiero que veas ahí, mi hermano, es que los ángeles son seres neutrales, de alguna forma, por decirlo. Son seres de Dios, por supuesto, enviados para ministrarnos a nosotros, pero por decisión propia son seres neutrales. Eso me recuerda como a aquella película de Terminator. Usted se acuerda de ese Terminator, ¿verdad? Esos no tienen sentimientos. Ellos no vienen ni para amar a uno ni para odiar a otro. Simplemente actúan basado en la comisión que traen y basado en las acciones que se tomen. Porque un día el apóstol predicó acerca de los ángeles y dijo: los ángeles no tienen sentimientos. Porque la Biblia nos enseña que, por ejemplo, hubo naciones donde los ángeles mataron a todos. Mataron a hombres, a mujeres, a niños y a niños de pecho. Y dijo el apóstol, ¿usted mataría a un niño de pecho?
No, ¿por qué? Porque tenemos sentimientos, pero los ángeles no tienen sentimientos. Por eso los comparo con los termineros. Porque ellos no vienen ni para amar a uno, según la película, ¿no? Ni para amar a uno, ni para odiar a otro. Simplemente traen una comisión y simplemente actúan bajo la situación que se está viviendo. Y por eso cuando Josué le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dijo, ni de ustedes ni de aquellos. Yo soy neutral. Yo traigo un mandato de Dios. Yo no vengo por un bando, sino que vengo a actuar según el mandato que me dieron y lo que el pueblo de Dios debe de hacer. Diga conmigo lo que debo de hacer. Te voy a enseñar que tú debes de hacer algo. Porque los ángeles van a actuar de acuerdo a lo que tú hagas. Por eso en esta pandemia que se vivió, creo que hubo gente que se fue cuando no debería de haberse ido. ¿Por qué? Porque el principal enemigo en esta pandemia que se vivió estos 2 años pasados fue el miedo. O sea, cuando la persona tenía miedo, el virus tenía acceso. Pero cuando la persona erradicaba el miedo y se enfrentaba al virus y decía, no te voy a dejar pasar. Y en el nombre de Jesús yo me opongo a ti. Y en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y yo no me voy a morir. Yo voy a vivir y yo voy a contar las obras de Dios. El virus se bloqueó y ya no pudo penetrar. ¿Por qué? Porque fue una guerra espiritual más que una guerra física. Por eso los doctores se desconcertaron. ¿Por qué? Porque hay gente enferma con diabetes y con enfermedades y viven. Y hay gente sana, joven y atlética y se muere. Los mismos doctores estaban desconcertados. Y gracias a Dios, gracias Señor, yo te doy gracias que no atacó a los niños. Ya después vinieron variantes diferentes y ellas ya tocaron a los niños, pero ellas ya no eran mortales, mi hermano. Pero el virus que fue mortal, yo doy gracias a Dios que no tocó a los niños. Cuando ahí me dio esa fiebre y me tuve que oponer a ese virus. 3 días estuve ahí con fiebre, hermano. Hasta que dije, no, esto ya no está bien. Esto ya no. Hay que reprenderlo, hay que correrlo, hay que echarlo fuera y no nos vamos a dejar en el nombre del Señor. Y de esta congregación no se fue nadie, gracias a Dios. Nadie, pero nos pusimos a enseñar. Hay que oponernos. No es de quedarte con los brazos cruzados. Es tiempo de guerra. Tienes autoridad. El nombre de Jesús está contigo. Pero cuando me dio eso, fíjese que mi nieta, que tenía, ¿qué sería? 5 años, ahora ya tiene 7. Porque a mí me dio, fui de los primeros en Roswell, yo estoy hablando de marzo del 2020. Me acuerdo que mi nieta se acercaba y yo estaba comiendo y me decía, dame. Con la misma cuchara comíamos los dos, hermano. Le daba a ella y comía yo y le daba a ella. Porque gracias a Dios que a los niños no los atacó. No fue mortal para los niños. Pero fue una guerra espiritual. Pero los ángeles, yo quiero hablarte de los ángeles. Los ángeles en cierta forma tienen una posición neutral. Ellos solamente vienen bajo comisión y esa comisión está condicionada a las acciones que nosotros tomemos, a cómo nos paremos delante de las adversidades y cómo usemos ese servicio angélico para contrarrestar los ataques que traen contra nosotros el enemigo. El enemigo trae ataques contra su pueblo, trae ataques físicos de enfermedades, trae ataques, hermano, económicos, trae ataques legales. Y nosotros tenemos al mejor abogado, hermano, a Cristo Jesús. Tenemos la mejor ayuda, el ejército de ángeles. Pero si yo no uso esa barra, voy a decir esa barra de abogados que Dios ha puesto a mi disposición para ponerme contra los ataques del diablo, voy a ser dañado, no porque Dios no me ayude, sino porque no estoy usando lo que Dios me dio que usara. Y entonces le pregunta a Josué, le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, como diciendo, no soy de ustedes, sino que lo que traigo son instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Por eso es importante las instrucciones. Dice el versículo 14, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Es decir, que lo primero que tenemos que presentar es nuestra comunión con el Señor. Diga conmigo: mi comunión con Dios. Eso es muy importante, mi comunión con Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué dice el Señor? ¿O cuál es el mensaje que me envía el Señor? Lo primero es: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás parado es santo. Debes de conocer al Dios santo, caminar con el Dios santo, antes que las instrucciones. Por eso las instrucciones no son para todos, mis hermanos. Son para nosotros. Diga conmigo: son para nosotros. El poder de Dios es para nosotros. Por eso unos hijos de un sacerdote Esceva, llamado Esceva, en el libro de Hechos, dice que quisieron echar fuera demonios. Y dijeron: les ordenamos por Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios dijeron: bueno, a Jesús conocemos, Pablo sabemos quién es, ¿y ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Entonces lo primero es que me conozcan a mí. Diga conmigo: que me conozcan a mí. El poder de Dios, el ministerio angélico, es para el pueblo de Dios. Y entonces dice ese libro de Hechos que aquellos que quisieron usar el nombre de Jesús fueron destruidos, fueron vencidos y tuvieron que huir desnudos de esa casa, porque el poder no era para ellos. Entonces el poder es para nosotros. Por eso tenemos que tener comunión. Lo primero es comunión con el Señor. Lo segundo, dice el capítulo 6, versículo 1. Pero Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y mire lo que le dijo el ángel, ese capitán del ejército, lo que le dijo a Josué. Dice: mira, he entregado a Jericó en tu mano, y a su rey con sus valientes guerreros. Y entonces les dicen los ángeles lo que tienen que hacer. Diga conmigo: lo que tienen que hacer. Por eso tienes que abrir tu boca y declarar la palabra de Dios. Porque los ángeles van a actuar basado en lo que de tu boca sale y lo que tú haces. Porque tu fe y mi fe se muestra por palabras y por hechos. Por eso el que dice que tiene fe y está cruzado de brazos, que Dios venga a hacerle todo, mi hermano, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque Dios dice: ya envié a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti. Ya recibiste el poder a través de Cristo Jesús. Pero ahora también debes de saber que tienes que actuar. Y basado en lo que tú hagas, los ángeles de Dios van a trabajar. En este caso estaban las murallas de Jericó, que no dejaban pasar a Israel. Dice que estaba bien cerrado Jericó a causa del pueblo de Israel. Pero entonces les da instrucciones. Y las instrucciones son señales que los ángeles son los que van a derribar esas murallas de Jericó. Pero si ellos no hacen lo que Dios les manda que hacer, no va a haber auxilio angélico. Por eso la condición que el hombre está en la tierra no es culpa del hombre. Perdón, no es culpa de Dios. Es culpa del hombre. Primeramente porque no conoce que Cristo Jesús murió por sus pecados. Segundo, porque no quieren reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Tercero, porque no quieren tomar los pasos de obediencia que Dios pone delante de ellos. Mire, yo le animo a que le sirva al Señor, mi hermano. Y sírvale con todo su corazón. Esa es su adoración a Dios. Y dele su mejor adoración. No seamos negligentes a la hora de servirle al Señor. Porque cuando yo me presento delante de Dios y le digo: Señor, quiero adorarte, Él va a decir: sírveme. Por eso cuando cantamos a Dios, es un servicio a Dios. Le estamos sirviendo a Dios, lo estamos glorificando. Pero el servicio incluye obviamente muchas áreas. Pero debo de atender y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Dice ahí el versículo 3 que les dice: van a marchar alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad. Una vez, así lo haréis por 6 días. Dice que 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Dice el versículo 5. Sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo, y entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Es decir, que hay un ministerio angélico que va a obrar a favor del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel debe tomar fe
en marchar alrededor de la ciudad. Porque si Dios dice, todo lo que pise la planta de tus pies te lo daré. Mi hermano, yo quiero pisar. Yo quiero extenderme. Dice la Biblia que a Abraham le dijeron, mira hacia el norte, mira al sur, mira al oriente, al occidente. Todo lo que tú miras, hasta donde tu vista mira, te la he dado a ti. Y dice que Abraham empezó a poner sus tiendas. Empezó a marcar el lugar. Empezó a actuar en fe y decir, esto es mío. Por eso es importante la fe. La fe es mis palabras y la fe es lo que yo hago. ¿Qué va a pasar? ¿Que mis gritos van a tumbar la muralla de Jericó? No, mi hermano. Si no me cree, póngase a gritar un día a ver que tumba una muralla. Sí, y si nos unimos, no va a caer de cualquier manera, porque no fueron los gritos, sino que fueron los ángeles a través de la obediencia que el pueblo hizo a la palabra de Dios. Diga conmigo, a la palabra de Dios. El diablo ha engañado muchas veces cuando la gente espera que Dios haga todo por ellos. ¿Quién va a aceptar a Cristo Jesús? Por mí, ¿Dios o yo? La respuesta es yo. ¿Quién va a resistir al diablo para que no penetre y haga daño? ¿Dios o yo? La respuesta es yo. Dice la Biblia, resistir al diablo y de vosotros huirá. O sea, no es Dios el que va a bajar a resistir al diablo, soy yo en la fe en Cristo Jesús, creyendo que Dios tiene un ejército de ángeles que actúa a mi favor. Y entonces Dios ha hecho cosas por nosotros, pero nosotros debemos hacer algo, actuar en fe. Por eso, actuemos. Qué bueno que vienes a la iglesia. Pero esto no es todo, mi hermano. Al salir de estas 4 paredes, hay cosas que tú tienes que hacer allá, porque el enemigo está allá, esperando, queriendo destruir. Yo doy gracias a Dios que Dios me dio una boca para alabarle. Como dijo un predicador, cuando el diablo hizo que arrestaran a Pablo y a Silas, les amarró los pies, les puso grilletes en los pies, les puso cadenas en las manos, abrió la cárcel y los metió en el calabozo más profundo de la cárcel y pensó que ya lo había vencido. Dijo, pero el diablo se le olvidó ponerle un tape en la boca a estos hombres, porque estos hombres lo que empezaron a hacer fue alabar a Dios. Diga conmigo, alabar a Dios. Y es que, mi hermano, en la dificultad, si yo alabo a Dios, las cosas van a cambiar. No importa la noche oscura que estés pasando, no importa la situación difícil que estés viviendo, mi hermano, si alabas a Dios, si buscas a Dios y si tu boca sigue confesando que Dios es grande, vas a mirar la obra de Dios en tu vida, no importa en qué calabozo Dios te haya metido. Perdón, el diablo te haya metido. No importa en qué calabozo el diablo te haya metido. No importa dónde estés, en lo profundo que estés, si ahí alabas a Dios. Por eso a muchos de nosotros, creo que a todos nosotros, ni el diablo nos quiere en el infierno, hermano. ¿Qué va a hacer el diablo en el infierno con nosotros alabando a Dios, hermano? Bendiciendo a Dios. Por eso nosotros, el Señor nos ha salvado y gracias a Dios nosotros nunca vamos a ir al infierno. Nunca. Pero tenemos que alabar a Dios, tenemos que bendecir a Dios, tenemos que glorificarle a Él y tomar los pasos de obediencia. Por eso cuando vas a hacer algo allá afuera, declara que Dios está contigo. Vas a buscar un trabajo, Dios está conmigo y a mí siempre me va a ir bien y Dios tiene un buen trabajo preparado para mi vida. ¿Qué hacen los ángeles? Van y abren esa puerta para que tú tengas un buen trabajo sobre tu vida. Mi negocio va a prosperar y mi negocio siempre va a estar próspero. Cuando tú hablas esas palabras, porque basado no en algo humanista, sino en que Dios está contigo, vas a mirar que ángeles abren las puertas. Mira, ahí en el mundo, los negociantes, ellos, por ejemplo, he ido a tiendas acá, tiendas hispanas, donde tienen un altar ahí, ¿verdad? Con veladoras que nunca se apagan. Tienen, creo, San Martín de Porres de cabeza, no sé. Bueno, San Antonio lo ponen de cabeza, pero es para otra cosa, ¿no? No, pero tienen esos altares porque ellos confían que eso les mueve un mundo espiritual que les atrae los clientes, que les atrae la gente. Ellos hacen, la gente en el mundo de los negocios van con los brujos para hacer que su negocio prospere. Pero yo no creo que un brujo tenga el poder que tiene Dios. Yo creo que
Un brujo tiene poder porque son los dioses de este mundo que están obrando, pero nuestro Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Y por eso yo debo de actuar sin miedo. Diga conmigo, sin miedo. No te toleres el miedo nunca, mi hermano. Nunca. El miedo hace que el enemigo tenga acceso a tu salud, que tenga acceso a tus finanzas, que tenga acceso a tu vida. Pero cuando erradicas el miedo de tu vida y te paras valiente en el nombre del Señor, es decir, que aunque yo sintiera miedo, mi hermano, pero si digo no, pero Dios está conmigo y yo voy hacia adelante, ¿qué va a hacer el enemigo? Que la puerta va a estar cerrada a él. Por eso no te toleres miedo. Si vas a subir a un avión, no te toleres miedo. Empieza a reprenderlo, empieza a rechazarlo. Si vas a manejar, maneja confiado en Dios, confiado en el Señor. Por eso he dicho alguna vez que cuando manejes, maneja un límite donde tú vas seguro. Donde tú internamente, algo espiritual, vas completamente seguro. Es decir, que si el límite está a 60 millas por hora y tú estás completamente seguro internamente que si vas a 100, a 110, a ti no te van a parar, dale. Y si te vas con el Señor, te mandamos con gusto, con alegría. Se fue contento por lo menos. Pero si vas a 100 y vas temblando por dentro y es que yo sé que sí me van a parar, no lo hagas porque te van a parar. Como dijo aquel, yo ya sabía. Pues si ya sabías, ¿para qué lo hiciste? Ahora, algunos dicen, no, el límite está a 60 y yo a 65 voy seguro que no pasa nada. Nada. Que bueno, dale. Otros dicen, no, yo en los límites de 60 tengo que ir a 55 porque solamente así estoy seguro. Amén, dale, lo importante es que estés seguro. Eso es lo importante. Yo no te voy a poner a que violes las leyes, hermano, de tráfico. No, lo que yo estoy diciendo es que te asegures que estás seguro y que no lleves miedo. Y si eso es para ir en un camino, en una carretera, ¿cuánto más en el camino de la vida? Dale. ¿No tienes miedo? Invierte. Invierte tu economía, pero sin miedo. Sabiendo que algo bueno va a salir. Pastor, y si pierdo algo, mi hermano, Dios es poderoso para sacar la mejor parte de eso. La mejor parte. Y voy a prosperar en el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Porque Dios se va a bajar de su trono para ayudarme? No, Él tiene un ejército de ángeles. No te toleres el miedo para nada. Porque tus palabras y tus acciones van a accionar el ministerio angélico a tu favor. Y por eso cuando ellos hicieron lo que les dijeron que hicieran, los ángeles dijeron, ya saben lo que tenemos que hacer. Vamos a derribar las murallas de Jericó. Cuando oigamos ese sonido del cuerno prolongado y cuando oigamos que el pueblo grita, nuestro trabajo, dicen los ángeles, nuestro trabajo es derribar las murallas de Jericó. Un día escuché al apóstol Otto que decía acerca de David y Goliat. Dios le dijo al ángel que estaba ahí y le dijo, cuando veas que David suelta la piedra, te aseguras que se le incrustes en la frente a Goliat. ¿Quién fue David? No, fue ese ángel que estaba ahí. Pero si David no se anima, si David no hace lo que él tiene que hacer, ¿sabe, mi hermano? La gente puede estar, hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Dios puede estar pobre, no por Dios, por ellos, porque ellos no hacen lo que tienen que hacer. El pueblo de Dios podría, nosotros no, gracias a Dios, pero el pueblo de Dios podría estar derrotado, pero no por Dios. Dios ya hizo todo lo que iba a hacer. Es decir, que Dios no va a enviar otra vez a Cristo Jesús. Lo va a enviar otra vez que venza al diablo porque tú todavía no has alcanzado la victoria. No, Dios no va a hacer eso. Dios dice, todo lo que yo iba a hacer, ya lo hice. Yo ya no voy a mover un dedo más. Yo ya lo hice. Ahora eres tú el que tiene que creer. Eres tú el que tiene que actuar. Porque yo ya te di la salvación. Yo ya te di el poder, yo ya te di la sanidad, porque la Biblia dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. No dice que somos curados y no dice que seremos curados. La Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Y yo recibo en el nombre de Jesús. Y yo me opongo a la enfermedad y yo declaro que estoy sano en el nombre del Señor. Declaro que Él me ha
sanado. Pero debo estar consciente de la obra de Dios que se mueve cuando yo actúo, cuando yo hablo, cuando yo digo. No se me olvida la experiencia cuando mi pastor nos invitó a que cooperáramos en aquellos tiempos, en los 90s, cooperáramos por $1,000 por familia cuando se iba a comprar el terreno, este terreno donde estamos nosotros ahorita. Y entonces nos invitó, creo que fue como en enero, en febrero, y dijo, porque en aquel tiempo $1,000 eran $1,000, hermano. Ahora ya solo son $1,000, hermano, ya no es nada, mi hermano, realmente. Pero en aquel tiempo $1,000, estoy hablando de más de 20 años, 25 años, $1,000 eran más que el día de hoy. Y estoy hablando cuando el galón de gasolina, yo alcancé a echar el galón de gasolina a 72 centavos en el 89, mi hermano. En ese tiempo estaba yo creo como a 98, a 1.2. Es decir, que con $1,000 podías comprar 1,000 galones de gasolina en ese tiempo. Y nos invitó. Y dijo, $1,000 por familia, los invito, y nos las puso lejos, mi hermano. Hasta junio, recuerdo. En junio levantamos la ofrenda de los $1,000 por familia para comprar un lugar donde podamos construir. Y dijo, el que quiera puede empezar a dar, y de aquí a junio lo puede juntar. Y algunos no teníamos nada, pero dijimos, sí, pastor, sí se puede, yo los voy a dar. ¿Cuánto tienen? Nada, ni un penny, pero sí, lo vamos a dar. Y hubo otros que en el momento que mi pastor lo dijo, dijeron, no se va a poder, es mucho dinero, dijo. Dijeron, no se va a poder. ¿Y qué cree que pasó? Que los que dijimos sí pudimos. Y los que dijeron no pudieron, porque mis palabras me desamarran o mis palabras me atan. Y yo debo de usar mis palabras para romper ataduras. Lo que salga de mi boca se va a cumplir. Por eso debo de cuidar lo que sale de mi boca, porque mis palabras ponen en acción a un mundo espiritual que trabaje a mi favor. Es mis palabras, mis acciones. ¿Qué es lo que hago yo? Por eso cuando creo que Dios me ha sanado, empiezo a actuar como que Dios me ha sanado, porque son mis acciones. Ahora, cuando le dicen a Josué que deben de gritar y entonces van a caer las murallas, esos ángeles actuaron en favor de Josué. En Segunda de Reyes capítulo 13, vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 13. Por eso, todo lo que tú emprendas en Dios, Dios te va a ayudar a que se lleve a cabo. Es decir, que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero ¿cuánto le puedes creer tú a Él? ¿Cuánto le puedes creer? Dice Segunda de Reyes 13, versículo 14. Dice que cuando Eliseo se enfermó, ¿estamos ahí? Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad, no de la que murió, sino de la cual había de morir. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Versículo 15. Y Eliseo le dijo, mira lo que le dijo Eliseo, toma un arco y flechas, y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco, y él puso sus manos sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Versículo 17. Y dijo, abre la ventana hacia el oriente, y él abrió. Entonces Eliseo dijo, tira, y él tiró. Y Eliseo dijo, mira lo que dijo Eliseo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces, esas señales a los ángeles es lo que hacemos y es lo que decimos. Esa palabra que salió de la boca de Eliseo era la palabra de Dios. ¿Cuál fue la acción? Tomar el arco, poner flechas y tirar la flecha. Si pienso que las flechas son mis palabras, imagínense lo que los ángeles pueden hacer a través de mis palabras. Que Dios me dijera, tira flechas, pero tira muchas, no tires pocas. Y entonces está diciendo, mira lo que vas a declarar, mira lo que vas a decir. Por eso, de alguna forma tienen razón aquellos que usan la expresión yo profetizo. No están diciendo Dios dice. No están diciendo tengo una profecía o una palabra de Dios. Están diciendo yo, no Dios.
Yo profetizo que te irá bien. Yo profetizo que estarás sano en el nombre del Señor. Yo profetizo que te levantarás y vas a vivir en victoria en el nombre del Señor. Hay que dar gracias a Dios por flechas de victoria, por flechas de paz, por flechas de bendición. Por supuesto, eso no quiere decir que Dios lo dijo, pero hay que agradecer que haya flechas que son de bendición. ¿Cómo se hacen las bendiciones? Con palabras, diga conmigo, con palabras. El sacerdote tenía que decir que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios resplandezca sobre tus hijos, sobre la vida de los hijos de tus hijos. Son palabras que se iban a manifestar sobre la descendencia. Pero ¿cómo se manifiesta la maldición allá afuera sobre los que no conocen a Dios? Porque nosotros tenemos la luz de Dios y Dios está con nosotros, amén. Pero ¿cómo se manifiesta la maldición allá afuera? Por palabras también. La gente va con los brujos a que digan palabras, a que declaren maldiciones. Por eso, si Dios me dice, tira flechas, yo voy a agarrar flechas para tirar. Voy a declarar la palabra del Señor y voy a declarar la victoria que Cristo Jesús ya me dio. Por eso Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Diga conmigo, más que vencedores. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. La Biblia dice, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Son flechas que tengo que repetir y tengo que tomar y decir, esto es lo que voy a hacer, porque cuando yo lo hago, el ministerio angélico que fue enviado para ministrar a mi favor, va a accionar a mi favor. Por eso yo digo, estoy bendecido. Estoy bendecido. Yo estoy bien y estaré mucho mejor cada día. Dios está conmigo. Y Dios manifestará su gloria en medio nuestro. Amén. Dios manifestará su gloria en medio nuestro. A veces oramos y decimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Está mal dicho. Sí sé lo que estamos diciendo, pero está mal dicho porque la presencia de Dios siempre está con nosotros. Siempre, en todo momento y en todo lugar. La oración es, Señor, que tu gloria se manifieste en medio nuestro. La Biblia dice que Ezequiel vio la gloria del Señor. La Biblia dice que Moisés vio la gloria del Señor. La Biblia dice que la gloria de Dios descendió en el templo de Salomón cuando lo inauguraron. Por eso, hermanos, que oramos, yo también me incluyo. Está mal dicho cuando decimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia nos visite. La presencia de Dios siempre está con nosotros. Siempre, en todo momento y en todo lugar. Pero yo sé lo que estamos diciendo. Lo que queremos decir es que la gloria de Dios esté con nosotros. La gloria del Señor se encienda en medio nuestro. Es otra expresión diferente, pero Dios sabe lo que queremos decir. Pero bueno, si podemos arreglar algo, arreglémoslo, mi hermano. Entonces, Eliseo dijo que era flecha de victoria del Señor, flecha de victoria sobre Aram, y dijo, derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. ¿Qué estaba diciendo? Que los ángeles los iban a ayudar. Los ángeles les iban a dar fortaleza a ellos y los ángeles iban a hacer que aquellos se debilitaran. Es decir, que aquellos confiaban en su ejército poderoso que tenían, pero Dios dice, a ti te voy a fortalecer. Y a ti te voy a sacar adelante. El versículo 18 dice que entonces añadió, mira lo que añadió. Toma flechas. Y él las tomó. Y dijo el rey de Israel, mira lo que le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él. Y dijo, mira lo que dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces y entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora solo herirás a Aram solo 3 veces. Y eso me dice a mí, ¿cuántas veces se enojará Dios conmigo también? El hombre de Dios se enojó. Tira flechas, las tiró, dijo, qué bonitas palabras. Vas a derrotar a tu enemigo. Pero entonces dice, toma flechas y golpea el suelo. Y ya esas no son las palabras, sino son nuestras acciones. Diga conmigo, nuestras acciones. Agarró las flechas y golpeó solo 3 veces. Y el hombre de Dios se enojó. Y dije, ¿cuántas veces Dios se enojará conmigo? Porque dice, haz y vas a ver la bendición sobre tu vida. Haz y vas a ver al enemigo derrotado. Por eso cuando Dios me da una palabra, debo de soltarla en el nombre del Señor. Un día les dije que subí aquí y Dios puso en mi corazón cantar aquel cántico de Dios de pactos, que guardas tus promesas. Y es que Dios tiene pacto con nosotros, mi hermano. Mire, Dios abre puertas de bendición.
Dios trae gente que uno no conoce y que nunca se imaginaría que Dios le iba a traer. Pero es que hay un asunto, Dios tiene un pacto con nosotros. Pero cuando yo subí dije, Señor, ya cantaron, Señor, ya los músicos ya, ellos son los que cantan, a ellos diles que canten, Señor. Y me pones a mí a que cante. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo declaro la palabra de Dios, son flechas. Y estoy declarando con mis palabras y también puedo hacer acciones. Acciones que van a hacer que yo camine en victoria. Por eso, caminar en victoria o caminar derrotado no es asunto de Dios, mi hermano. Es asunto nuestro. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto un ejército de ángeles a favor de nosotros. Un ejército de ángeles que se me quedan viendo. Y cuando ven que yo hablo, se preparan. Y cuando ven que yo actúo, actúan a mi favor. Pero si yo soy alguien que estoy ahí parado esperando que Dios haga todo, Dios dice, así no es el asunto. Eres tú el que tiene que accionar para que los ángeles trabajen. Si Dios te dice, tráeme una ofrenda, ¿qué quiere Dios? Bendecirte, mi hermano. Enriquecerte. Yo creo que en el pueblo de Dios todos deberíamos de ser ricos. Todos. Pero ¿por qué no lo somos? ¿Por qué no alcanzamos todo lo que Dios quiere? Porque muchas veces no nos animamos a hacer lo que Dios quiere. Y cuando Dios dice, mira, si la raíz o la primicia es santa, el resto de la masa también será santo. Y si es santo, el enemigo no lo puede tocar. Y entonces hago acciones que los ángeles se mueven a mi favor. Es decir, que no necesito tener veladoras prendidas en mi negocio. No necesito tener ahí a San Martín de Porres de cabeza, hermano. No necesito ir con un brujo que me dé un agua bendita para echarla en mi negocio para que lleguen clientes. No, ese es del enemigo. Ese es del mundo de las tinieblas. Pero si yo hago lo que Dios dice que yo haga, voy a caminar en victoria. Tenemos ángeles. Por eso la palabra que compartió el hermano, mire, puede venir obviamente esa situación en el mundo, y es que la Biblia lo dice, que vienen situaciones difíciles en el mundo, pero te tengo una buena noticia, tenemos ángeles de Dios. Ángeles de Dios que actúan a nuestro favor y que tus palabras te liberan. Y cuando hay una pandemia en el mundo, nosotros, hermanos, nos oponemos en el nombre de Jesús, y a mi casa no vas a entrar, y en mi casa está la sangre del Cordero. Y esta es la señal de que el ángel destructor no puede pasar por mi casa. Y en mi casa habrá luz. En Egipto habrá oscuridad, pero en mi casa habrá luz. Hermanos, los ángeles están para nosotros. Pero repito, los ángeles son seres en cierta forma neutrales. No vienen ni para amarte ni para odiarte. Vienen para responder a tus acciones. Y yo los comparo con los termineros porque ellos vienen con una comisión. No vienen para amar ni para odiar, pero vienen para cumplir una comisión. Y los ángeles de Dios son mucho más poderosos que esos termineros de las películas, hermano. Mucho, mucho más. Y están a tu favor. Están para ti. Ahora, dice que le dijo, deberías de haber golpeado 5 o 6 veces. Y entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora como golpeaste solo 3 veces, herirás a Aram solo 3 veces. En Hechos capítulo 12, vaya conmigo a Hechos capítulo 12, encontramos el arresto de Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice que por aquel tiempo Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Versículo 3. Viendo esto que agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Y esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y es que en las fiestas de la Pascua eran los días para quedar bien con el pueblo gentil. Y por eso en la Pascua agarraron al Señor Jesús y lo crucificaron. Y ahora en la Pascua hicieron matar a Jacobo e hicieron arrestar a Pedro. Y Pedro está ahí en la cárcel. Pero dice el versículo 4 que cuando lo tomó preso lo puso en la cárcel. Lo entregó a 4 piquetes de soldados o a 4 grupos de 4, cada grupo de 4 soldados, es decir, 16 pues. Para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Versículo 5.
Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia, mire, dice que la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Entonces Dios hace actuar a sus ángeles en lo sobrenatural, pero la iglesia tenía que orar. Diga conmigo, hay que orar. Mire, hay gente que está pidiendo ayuda a Dios, pero ni siquiera ora. Ni siquiera busca el rostro de Dios. Nosotros no podemos hacer lo sobrenatural. En lo sobrenatural lo hace Dios. Pero la iglesia estaba orando. Recuerde que Apocalipsis dice que las oraciones el incienso son las oraciones de los santos. Y cuando la copa está media, aún Dios tiene que añadirle incienso a las oraciones, porque cuando se llene la copa es cuando sucede el milagro. Es decir, que los ángeles, mire, pensemos, los ángeles están viendo la copa de oración y dicen, todavía no, tiene una marca donde cuando llegue ahí, nosotros actuamos. Ahí me acuerdo de otra película. Dennis the Menace. ¿Se acuerda de esa película? Sí. Cuando, ¿cómo se llamaba su vecino? ¿Mr. qué? Bueno, ese. Wilson, ¿no? Wilson. Mr. Wilson. Y el papá del niño le dijo, mira, ya no te metas ahí, ya no lo molestes. Dijo, pero si está en una situación difícil. Dijo, bueno, si lo ves colgado de un dedo y que se va a caer, entonces ayúdalo. Pero mientras no sea un solo dedo, no puedes ayudarlo. Entonces dice que, ¿se acuerda de la película que están los 4 dedos y el niño está contando? No, tiene 4, no puedo ayudarlo. Y entonces suelta uno, quedan 3. Después suelta otro, ya quedan 2. Y el niño está ahí, lo quiere ayudar, pero todavía tiene 2. Y cuando queda uno, ahora sí puedo ayudarlo. Dijo, y corre el niño a ayudarlo. ¿No será que los ángeles están así, viendo la copa de nuestras oraciones? Pero se está muriendo, sí, pero no puedo hacer nada todavía. No puedo hacer nada. Cuando llegue la oración a la marca, entonces voy a actuar. Y entonces, fíjese que esas oraciones de la iglesia estaban actuando a favor de la vida de Pedro. Y actuaron hasta la última noche cuando ya iba a ser sacado Pedro al pueblo. Miren, sigamos ahí. No quiero predicarle de películas, pero ¿qué quiere que haga? Yo miro películas, hermano. Por supuesto, con los casi 50 años que tengo he mirado muchas películas. No voy a pensar que me paso toda la semana viendo películas, pero ya con los casi 50 años he mirado un montón a través de los años. Pero dice el versículo 6 que esa noche, diga conmigo esa noche, es que me imagino a Pedro, hermano, esperando que fuera liberado y nada. Pero esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y dice que se le apareció un ángel del Señor. Ahí está el ministerio angélico. Se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Dice la liberación de Pedro. El ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto. Mire que el ángel del Señor le decía y él tenía que hacerlo. ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate pronto. ¿Qué fue lo que pasó? Cayeron las cadenas. Versículo 8, le dijo, vístete y ponte las sandalias, y Pedro así lo hizo. Y el ángel le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y dice que Pedro lo seguía. Entonces, cuando Dios nos dice algo, hay que hacerlo. Pedro tenía que hacer lo que le decían. Versículo 9, y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad. Dice que la puerta se les abrió por sí misma, por supuesto. Eso es lo que miraron ellos. ¿Quién la abrió? Los ángeles. No crea que la puerta inerte fue obediente a Dios, hermano. No, fueron los ángeles los que hicieron que la puerta se abriera. Dice que la puerta se abrió por sí misma, salieron, siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Porque los ángeles no tienen sentimientos, ellos vienen solamente a lo que vienen. O sea, perdóneme esto, pero los ángeles han mirado que muchos desastres suceden y ellos no hacen nada. Y se quedan lamentando en el sentido de que ellos estaban para actuar. Pero como no se hizo lo que se tenía que hacer, por supuesto los ángeles actúan en emergencias. Ahí no hay mucho que hacer uno.
¿A cuántos Dios nos ha salvado sobrenaturalmente en accidentes, hermanos? Los ángeles pusieron su mano. Mire, con este frío, andas en un monte lleno de hielo y el carro se te deslizó y va derecho a un voladero. Ahí no hay tiempo, hermano, de poner por obra la palabra de Dios. Ahí los ángeles saben que ellos tienen que actuar. Y qué casualidad que de repente el carro se paró. Qué casualidad que de repente agarró por otro lado y un árbol lo detuvo. No son casualidades. Es que hay un ministerio angélico actuando a nuestro favor. Y muchos hemos sido salvados, hermano, en emergencias. Porque los ángeles en emergencias actúan. Es decir, que Dios dice, mira, tienes que esperar que Él haga, que Él diga y que Él haga y actúa a su favor. Pero cuando mires una emergencia debido a muerte, lo ayudas, no importa que no actúe. Entonces los ángeles están mirando tu vida. ¿Por qué no lo ayudas? Porque no habla, porque no pide, porque no busca. Pero cuando hay una emergencia de vida o muerte, en un accidente, los ángeles dicen, Él no tiene oportunidad. Pero si tengo 6 meses enfermo, los ángeles dicen, Él sí tiene oportunidad. Tiene 6 meses que hubiera arreglado eso. Tiene 6 meses que debería haber estado confesando la palabra de Dios. Esto ya no es una emergencia. ¿Sabe que los ángeles entienden de emergencia? Yo cuando llegué a Estados Unidos, a Alabama, yo llegué en el mes de febrero en el 93 aquí, a esta gran metrópolis de Russellville, Alabama, y hasta aquí sigo todavía. Yo llegué en el 93 acá y yo venía de California. Yo tenía, allá no le llaman Medicaid, le llaman Medical. Y entonces mis hijos traían Medical de California. Cuando llegué acá, mi hijo se enfermó y entonces fui al doctor, lo llevé al doctor y me dijeron, no podemos atenderlo porque el Medical es de California. Y entonces dijo, llámales, porque ellos están autorizados para actuar en emergencias. Entonces les llamé. Le dije, mi hijo está enfermo, necesito llevarlo al doctor. Y me dijo, sí, llévalo, no te preocupes, aquí le ponemos que vamos a responder. Ok, no lo llevé ese día, lo llevé al otro día, a emergencias. Y emergencias, cuando le llamé, me dijeron, porque en emergencias me dijeron que no podían, el Medical no cubría. Entonces volví a llamarle y me contestó la misma, creo que me contestó la misma persona, o por lo menos tenían mi ticket ahí. Y dijo, no, porque tú llamaste ayer. Y si lo llevas hasta hoy, entonces no es una emergencia. Y no cubrió. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban autorizados para actuar fuera del estado de California solo en emergencias. Y como yo esperé hasta el siguiente día para ver si se mejoraba, y cuando vi que no mejoró, lo llevé a emergencia, dijeron, no, esto ya no es una emergencia. Y sí cubrió, pero me dijo, llévalo con un doctor particular, o bueno, un doctor, una clínica. Y ese bill es mucho más barato, ese nosotros lo vamos a cubrir. Pero no podemos atenderte en emergencia porque esto ya no es una emergencia. Los ángeles saben lo que es una emergencia, ¿sabe eso? Y entonces cuando tenemos oportunidad de sembrar en el reino de Dios. Tenemos oportunidad de servir a Dios. El pastor José Arriaga dice que un día fue a ver a una hermana que estaba en su lecho de muerte. Una hermana que había estado por años en su iglesia. Fue a visitarla porque estaba en su lecho de muerte y ya iba a partir con el Señor. Y le dijo a la hermana, pastor, ore por mí, pastor. Ore por mí porque yo quiero sanar y yo quiero servirle a Dios. Yo quiero trabajar en la iglesia. Yo quiero buscar a Dios y trabajar en la iglesia y servirle a Dios. Y el pastor le dijo, no, hermana, ya tuvo mucha oportunidad. Ya no tiene caso. Váyase en paz, voy a orar por usted que se vaya en paz con el Señor ya. Oro por ella y se fue en paz con el Señor. Dijo, usted ya tuvo tiempo, muchos años en la iglesia y nunca trabajó. Nunca le echó ganas. Nunca se dispuso para servirle a Dios. Como diciendo, esto ya no es emergencia. Servirle a Dios ya no es emergencia. Pero puedes servirle a Dios hoy que estás vivo. Hoy que puedes buscar al Señor. Porque los ángeles actúan en las emergencias, pero también saben cuando hay tiempo de actuar también. Entonces el día de hoy, habla palabras buenas. Declara que Dios está contigo y que Dios te va a sacar adelante. Dice que la puerta se abrió por sí mismo. Dice que el ángel se apartó de él. En el versículo 20 hay otra actividad de los ángeles. Versículo 20 dice, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el rey. Versículo 21. El día señalado, Herodes vestido con ropa real se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta.
Versículo 23. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido de gusanos. Un ángel lo hirió cuando se creyó Dios el mismo. Por eso nuestras actitudes importan. Cuando le doy la gloria a Dios, los ángeles bendicen. Pero cuando me creo autosuficiente y que no necesito de Dios, es puerta para que el enemigo entre. Y los ángeles, fíjese que los ángeles no están ni para un lado ni para otro, porque a Pedro lo ayudaron, pero a Herodes lo mataron. ¿Por qué? Porque no le dio gloria a Dios. Es decir, que nuestras acciones, de alguna manera, nuestras acciones y nuestras palabras gobiernan el mundo angélico a lo que van a hacer en nuestro favor. Por eso, yo estoy bien y estaré mejor. Y yo estoy seguro en las manos del Señor. Y cuando yo me paro y contra la enfermedad, contra la escasez, me paro en el nombre de Jesús, te resisto, te reprendo y no te voy a dejar entrar aquí. Yo no tengo la potestad física para detener eso, pero tengo un gobierno angélico que acciona cuando yo digo eso. Mi actitud, diga conmigo, mi actitud. Dicen por ahí que no es tan importante el perro en la pelea, sino lo importante es la pelea en el perro. ¿Sí me entienden? Dicen que había un perrito chiquito, tal vez casi chihuahuita, y había un perro grande. Y el perro pequeño, cuando se peleaba con el perro grande, siempre le daba al perro grande. Todo el tiempo le daba. Aquel salía vencido. Y dijeron, ¿por qué pasa eso? Y dijo, no, es que el perro grande espera hasta que la pelea se encienda para él encenderse para pelear. Pero el perro chiquito, ese cuando llega a la pelea, ese ya va encendido. Ese ya va arriba porque ella trae la pelea dentro de él. Por eso realmente tiene razón ese dicho. No es importante el tamaño del perro en la pelea. Lo importante es el tamaño de la pelea dentro del perro. Y cuando yo me paro y resisto al diablo, no vas a pasar. Yo soy hijo de Dios. No tienes permiso para atacarme. Yo soy vencedor en Cristo Jesús. Dios está conmigo. A mí nada me puede detener. La Biblia dice que el Señor Jesús edificaría su iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Y me paro firme, no pueden entrar. Pero si me dejo golpear, y Dios dice, ¿y por qué te dejas golpear? Señor, ¿por qué no me ayudas? Tanto que te he servido. Y Dios dice, ¿y por qué te dejas golpear? Tengo todo un ejército para ti. Cuando tú actúas, Él actúa. Ellos actúan. Por eso yo termino. Dice, le iba a leer más versículos, pero vaya conmigo a Hebreos. Le iba a leer del Señor Jesús, su tentación, como después de que Él venció en la tentación, entonces vinieron ángeles y le servían. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 14. Pasa el grupo de alabanza. El tiempo se me ha ido. Hebreos 1:14. Dice que todos ellos, diga conmigo, todos ellos. Por eso cree la palabra de Dios. Versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores? Espíritus enviados para servir, diga conmigo, para servir. Para servir por causa de los que heredarán la salvación. Los ángeles de Dios son enviados para servirnos a nosotros. Tenemos criados. Úsalos. Un programa de televisión que yo estaba mirando, tenían una servidumbre, tenían una criada en la casa. Y entonces la criada, la señora le dijo a la criada, siéntate, te voy a traer un té para que descanses y te lo tomes. Y entonces le trajo el té, la criada estaba sentada en el sofá con su té ahí. Y la dueña de la casa agarró la aspiradora y se puso a aspirar. Llegó el papá, llegó el dueño, el marido, y dijo, ¿qué está mal con este cuadro? La sirvienta está en el sofá con un té en la mano y la dueña de la casa está aspirando la casa. ¿Sabe que a veces eso pasa en nosotros también? Como hijos de Dios. Como que los ángeles o Dios dijera, ¿qué está mal en este cuadro? Hay necesidades. Necesita ayuda esta persona. Y los ángeles están parados y no hacen nada. Están descansando y entonces dice, es porque no han actuado. Porque no han dicho lo que tienen que decir y no han hecho lo que tienen que hacer. Tenemos algo que hacer. Y los ángeles son para ti. Y no seremos vencidos. No seremos vencidos. Dios está con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Ponga sus pies, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias.
Y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Y te damos gracias porque eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque habitas en medio nuestro. ¿Quieres darle gracias al Señor por lo que Él te ha dado? Él tiene un ejército para ti, para que te ayude. A sus ángeles mandará que te ayude en todos tus caminos. Dios está contigo. Dios estará contigo. Dios habita en ti. Dios habitará en ti. Dios te ha dado la victoria y vales la sangre de Cristo Jesús. Señor, te adoro. Señor, te bendigo. Señor, te alabo. Señor, te exalto, Dios. Creo en ti. Creo en ti, mi Señor. En ti, mi Rey. Creo en ti. Creo en todo lo que haces. Sí, Señor, te doy gracias. Gracias por toda esa ayuda. En Cristo Jesús soy vencedor. Somos vencedores en Cristo Jesús. Pablo dice: estoy convencido que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te damos la gloria. Señor, aquí estamos delante de ti. Caminaremos. Caminaremos. Conquistaremos. Declararemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Declararemos que hay un poder de Dios para nuestras vidas, en nuestras vidas. Señor, te adoro. Dile a Él: yo creo, Señor. Creo en tu palabra. Yo creo que me levantarás. Sí, Señor, tú me levantarás. Cree, mi hermano. Si no crees, no puedes actuar. Pero si crees, vas a actuar. Si crees, vas a actuar. Reprende la enfermedad. Reprende la escasez. Echa fuera la depresión.